Mi nombre es Teófilo Medina, soy director de Educación y Cultura, pero mi rol más bien se limita a la parte cultural, ya que la educación es un tema altamente técnico y están las instituciones que se encargan de ellas. Entre mis tareas específicas está cuidar la biblioteca, atender al público que llega, atender a ciertos grupos de personas turistas extranjeros en su gran mayoría para que se interesen por el museo cívico. Tenemos un pequeño museo cívico acá que guarda la memoria histórica de la ciudad, su evolución desde 1890 hasta nuestros días. Podemos ver ahí el testimonio de una época desde elementos muy precarios o primarios hasta las modernas computadoras, la evolución de la radio, de aquellas radios enormes tipo ropero, hasta las pequeñas radios a transitores. Tenemos también, entre otras curiosidades, una campana traída de Bolivia durante la Guerra del Chaco, que si bien en su momento, por la connotación de la guerra, fue considerada como un elemento de guerra o un trofeo de guerra, con el transcurrir del tiempo, cuando las pasiones fueron decantándose, se llegó a la conclusión que es un objeto sagrado dedicado al culto divino, que alguna vez hay que retornar a su lugar de origen. Eso es, tenemos una variedad. Entre otro museo digno de ver en Concepción y que está a cargo de esta dirección es el Museo al Aire Libre, que ustedes pueden observarlo, ustedes, los visitantes, los turistas, pueden visitarlo a lo largo de la avenida Agustín Fernando de Pinedo, que nosotros le llamamos la Avenida del Fundador. Ahí van a encontrar también la historia de la evolución de la economía aquí de la zona norte, comenzando por el carro alzaprima, que en su momento extraía los rollos o madera en bruto del monte, acercaba a las vías del ferrocarril para ser transportada por nuestro trencito que teníamos en actividad desde 1912 hasta 1960, en que ese ferrocarril dejó de funcionar. Tenemos más al norte de la ciudad un último vestigio de una poderosa industria que tuvimos, que fue el molino harinero Germán Villagra Sociedad Anónima, y conservamos la caldera que generaba la fuerza motriz para molinar y refinar el trigo. Tenemos también en la avenida vestigios de lo que fue nuestro ferrocarril, con un trencito, unos guinches, y tenemos también en exposición el primer guinche del puerto de Concepción cuando se nacionalizó el puerto. Por otro lado, tenemos en la parte del casco histórico de la ciudad lo que queda del cuartel de López, donde quedó en estado original una partecita que se está conservando a duras penas, con sus famosas vigas de Carandaí, que es de la época, en su gran mayoría fue rescatado. Aquellas piezas muy averiadas fueron reemplazadas por las actuales, pero en su gran mayoría mantiene su material de origen. Y ahí se guardan recuerdos de la guerra del 70 y recuerdos de la guerra del Chaco, como ser trofeos, uniformes, en fin, cuantos recuerdos pueda haberse salvado de la guerra del Chaco, sobre todo de la guerra del Chaco. Resulta que en su momento uno no valora esos elementos. Muchos elementos que iban a ser piezas de museo vinieron a Concepción y nadie lo ha valorado, lo ha tirado, fue a parar a la basura. Y lo que ustedes algún día van a ir a ver en el museo también son productos u objetos que fueron rescatados ya de las basuras, que ya no tenían cabida en otro lugar. Y por otro lado, aquí en el Teatro Municipal, que sirve también de teatro, de biblioteca y de museo,
contamos con una voluminosa biblioteca, tanto de autores paraguayos como extranjeros. Y en ese sentido se ha recibido colaboración de delegaciones extranjeras, aporte de la comunidad. Esto se formó con el aporte de la comunidad. Y esta casa donde estamos ahora fue la antigua mansión de un gran empresario concepcionero, el señor Basilio Quevedo. Y fue la casa más lujosa construida en el año 1880, juntamente simultáneo con el municipio de Concepción. Ustedes, si observan la arquitectura de la Municipalidad de Concepción y lo comparan con este edificio, con el frontispicio, van a encontrar una similitud asombrosa. ¿Por qué? Porque ambos edificios fueron diseñados por un mismo arquitecto. Y aquí en Concepción, haciendo un poco de historia, se dio una interesante inmigración italiana que trajo su trabajo y dejó su huella aquí en Concepción, un sello característico en los edificios. Todos ellos fueron declarados patrimonio cultural de la ciudad. ¿Por qué? Porque responden a una época hispano-colonial por un lado y por otro lado a una arquitectura modernista, renacentista e italianizante. Comparando estos edificios con fotografías de Roma o de Sicilia, van a encontrar ciertas similitudes. Es el rasgo característico que le ha dejado los italianos. En su gran mayoría fueron arquitectos, ingenieros, albañiles, molduristas. Eso es el legado que nosotros hemos tenido y conservamos de los italianos, que vinieron al influjo de la yerba mate. La yerba mate fue el motor generador de toda la economía aquí en Concepción. Es curioso que suelen usar los intelectuales una palabra reliciencia o resiliencia, que es la capacidad de que cada individuo tiene para sobreponerse a un trauma, a una desgracia. Y esa virtud lo tuvo aquí el pueblo paraguayo y especialmente el pueblo concesionero, de que tan rápidamente pudo sobreponerse al trauma de la guerra del 70, que dejó todo esto devastado, y enseguida floreció un emporio de riqueza, sobre todo originado en 3 rubros: la madera, la hierba y la carne salada, que se exportaba a Europa. Entre otros detalles significativos, en esta casa donde estamos haciendo esta entrevista, tenemos materiales traídos de Europa, como ser los mármoles de Carrara, que se ven en los ventanales, en los umbrales, en los portales. Tenemos la herrería artística a medida, que se trajo de Italia también, y los pisos traídos de Marsella, y las tejas, las famosas tejas francesas, con el sello actual, que hasta ahora se mantiene el sello de Marsella. Entonces, eso denota un pasado histórico y una herencia cultural muy envidiable. Quizás no tengan otras regiones del país, pero Concepción sí los tiene. Esa es la actividad principal de la Dirección de Educación y Cultura. Hoy, felizmente, en la propiedad contigua a este teatro se está restaurando, se está finalizando la Casa de la Cultura, que va a ser un espacio, justamente un espacio cultural, donde ordenadamente podemos trabajar. Por las limitaciones del caso, acá convivimos varias actividades, como ser el teatro, la danza, la música, la biblioteca y el museo, y eso a veces crea, por una razón de un celo profesional, a veces crea choque inclusive entre los compañeros que trabajamos acá. Es por el celo profesional que tenemos cada uno en el área de la responsabilidad que nos toca desempeñar. En fin, pero
hay muchas cosas por hacer todavía. Estamos en deuda con la sociedad, pero con todo eso seguimos un lento avance. A tal punto que aquí en la ciudad de Concepción ya contamos con una orquesta sinfónica, se llama Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Concepción. Contamos con un conservatorio de arpas y guitarras con un método didáctico moderno cuya supervisión está a cargo de la Secretaría Nacional de Cultura, y tenemos una treintena de alumnos interesados en la guitarra clásica. Eso es lo que estamos desarrollando así, en forma lenta, que muchas veces no se ve. Pero yo debo aclarar un aspecto, un detalle, que la actividad cultural siempre se ve frenada por el mediatismo. Existen en la ciudad de Concepción, como en otras partes del país, problemas sociales muy graves que llevan gran parte del presupuesto y que no permite atender con eficacia la parte cultural. Aquí tenemos el mejor archivo, pero falta ordenar, sistematizar, encuadernar y conservar. Pero para eso tendrá que pasar todavía unos años. Pero estamos luchando, estamos haciendo. No por eso estamos de brazos cruzados. Las actividades, o sea, dos cosas, ya que